Bueno, buenas tardes a todos y nada, hoy es la primera clase de biología y nada, estamos hablando un poquito antes de empezar la clase de las personas que han venido aquí, las alumnas, que bueno, pues que tienen diferentes profesiones ahora y que quieren mejorar y quieren estudiar biología para poder, pues eso, estudiar más y poder sacar otras titulaciones para poder tener trabajos pues que les gusten más. La clase de biología, a ver, ¿hay alguien conectado? Bueno, no hay nadie conectado. Ya sabéis que las clases de biología las vais a poder ver de diferentes maneras, ¿vale? Una, viniendo a clase y haciéndolo presencial. Otra, en casa, en directo, en streaming. O sea, vosotros a través de a través de vuestro portal de alumnos, de la página web de la UNED, podéis acceder directamente al directo de todas las clases. De manera que si un día, por lo que sea, no habéis podido venir aquí y estáis en casa o estáis en otra parte de España viajando o en otra parte del mundo, pues os podéis conectar y ver la clase. Y luego también otra opción es ver la grabación a posteriori. Es decir, pues si un día estáis malas o os pasa algo, pues la podéis ver lo que sea. O incluso si un día tenéis 6 horas libres y no habéis podido venir a las clases, pues podéis ver las 6 clases si queréis, ¿vale? Podéis ver mis grabaciones y también podréis ver las grabaciones de otros profesores de España, en concreto, por ejemplo, de Baleares, tanto de Menorca como de Mallorca. ¿Sabéis un poquito? Porque el otro día me estuviste, os he preguntado a las personas que están aquí, a las dos alumnas, eh, os han explicado un poco cómo funcionamos dentro de la UNED como profesores, ¿sí? Que está todo en la web, que tenéis un correo electrónico. Yo ahora os voy a decir qué correo electrónico tengo para que me podáis mandar dudas y tal. Vale, perfecto. Entonces, muy importante, si podéis asistir a alguno de los, perdón, voy a coger mi libreta. Si podéis asistir a alguno de los seminarios de tecnológicos que realiza la UNED. ¿Sabéis lo que es eso? Son como unas formaciones que se realizan para que los alumnos os habituéis a trabajar con la web y poder acceder a las clases, a todos los exámenes que podéis ir viendo, al email, a todo. Hay algunos seminarios que si vais a secretaría os van a explicar. Se llama Seminario de Herramientas Tecnológicas para la UNED. Yo recomiendo que aunque vayáis un poco liados, que lo intentéis hacer, porque os va a ayudar un montón. Si no os vais a perder un montón, la verdad. Si podéis, hay varios, ¿eh? La semana pasada hubo algunos y quedan pendientes algunos más, pero si vais a secretaría, os lo van a explicar todo, ¿vale? Más cositas, os cuento. La asignatura de biología, bueno, será todos los martes de 6:30 a 7:30 y vamos a basarnos en este libro de aquí, que ya veo que hay gente que lo ha traído, ¿vale? El libro este de biología de la UNED y tiene 14 temas. De aquí a el primer cuatrimestre, o sea, de aquí a enero, vamos a explicar los 7 primeros temas y a partir de febrero vamos a explicar los otros 7 temas hasta mayo. ¿Cómo es? Yo soy una profesora tutora de la UNED, que significa que yo estoy apoyándoos y haciéndoos una ayuda en el estudio, ¿vale? No solo voy a hacer una ayuda y un apoyo en el estudio, sino que os voy a explicar de forma resumida todo el contenido del libro. Sí que es verdad que voy a explicar las cosas de una manera muy resumida, que a veces vosotros os preocupáis y decís, ay, no explicas una parte del libro o otra parte de este tema, pero no os preocupéis, porque yo lo que voy a hacer es precisamente haceros un resumen, todo muy concreto, para haceros llegar o explicaros solamente lo más importante de cada tema. Porque esta introducción a la biología, este libro, la verdad que es bastante, hay mucha información, es muy extenso, con mucho detalle, y yo voy a ir a lo más importante, a lo fundamental, a todo aquello que cuando acabéis de estudiar de esta asignatura, que espero que os guste, os lo quedéis para vuestra vida diaria, sea profesional o personal. Entonces, yo voy a hacerlo siempre como muy resumido. De hecho, de los 7 primeros temas, os voy a ir pasando PowerPoints, unos archivos donde vais a tener todo el resumen. Es decir, que habiendo venido a clase, habiendo leído el tema y pudiendo estudiar con los resúmenes que yo os doy, no habrá ningún problema para poder aprobar la asignatura. De hecho, para animaros, la asignatura de biología es una asignatura que prácticamente aprueba casi todo el mundo. O sea, si tú vienes a clase o ves las clases en casa y te vas preocupando un poco, no hay mucha dificultad. Por ejemplo, hoy ahora vengo, al mediodía me he encontrado una alumna
que tiene 3 niños pequeños, que trabaja y que venía aquí con una dificultad increíble. Pues ella hizo el esfuerzo de venir a las clases y finalmente ha aprobado, ha sacado una buena nota y se ha sacado el curso de acceso, que parecía bastante imposible porque ella estaba tan liada trabajando con 3 niños pequeños y al final lo ha sacado. Entonces, lo que os quiero decir es que si os esforzáis un poco, os lo sacáis. Yo recomiendo a todos, a los que estáis viendo la grabación en casa o en directo y a los que estáis aquí, que vengáis a las clases, a las de biología, a las de matemáticas, a las que creáis convenientes. Pero todo lo que lleguéis, vengáis a clase va a ser algo que os lleváis estudiado a casa. Y sobre todo si lleváis años sin estudiar. ¿Cuántos años lleváis sin estudiar? 5 años, 12 años, vale. Entonces os va a servir un montón venir a clase, porque va a ser el apoyo para tal, porque si tú coges este libro y te pones a estudiar tú solo, te aseguro que es muy complicado, porque es muy extenso, con mucho detalle y bueno, yo no sé vosotras, pero yo la verdad que necesito que me expliquen las cosas. Yo, la gente que estudia sola en casa con un libro, la verdad que la admiro, pero hay que tener una capacidad muy grande. Hay personas que la tienen, ¿eh? Fantástico. Pero yo pienso que si vas a clase y te lo explican todo, todo desmenuzado, todo concreto y eso, pues yo creo que eso facilita. Después, mis clases van a ser no de sentarse y de escuchar, sino que yo voy a estar explicando todas las cosas con mis palabras, vais a tener ahí la proyección que va a ser el resumen que os va a servir para estudiar, pero os voy a estar haciendo continuamente preguntas. ¿Por qué? Porque primero somos pocos en clase, hay que aprovechar que es como una clase particular, yo creo que eso es una gran suerte, no pasa en todos los centros. Entonces, pues yo voy a ir explicando todo, voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir aprendiendo las cosas de manera conjunta y hasta que no lo entendáis, pues no pasaremos a otro tema. Si tenéis alguna dificultad, cuando acabe la clase, o sea, podemos ir solucionando dudas pequeñas, pero si tenéis más dificultades, que hay una cosa que no la entendéis, cuando acabe la clase yo no tengo ningún problema en echaros una mano en lo que necesitéis. Luego, por email, también podéis preguntar lo que queráis, cuando queráis. Mi email os lo pasaré, pero si queréis lo doy ya, es es que no puedo escribir en esta pizarra porque es electrónica, es F de Agnolo, sí, lo digo que lo tengo que escribir porque, ¿no? Un momentito, sí, a ver, sí, tengo que dar el lápiz, ajá. Sí, a ver, vale, pues sí, mira, es F del Agnolo, que es mi apellido, arroba eivisa.uned.es. ¿Vale? Este es mi mail que me podéis ahí preguntar lo que necesitéis. Una cosa que voy a hacer en estos días, el foro, ¿habéis entrado al foro de alumnos? Vale. Pues en el foro es que este año yo no sé cómo lo van a poner, si un foro de biología o un foro de, vale, perdón, que no tengo la cámara, tampoco esto entrar. Vale. Hay un foro que yo os voy a ir colgando todos los temas, ¿vale? Para el próximo día os voy a colgar el PowerPoint del tema 1. Mira, os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ese es el tema 6, ¿vale? Entonces esto es lo que yo voy a ir explicando, ¿vale? Es esto, ahora os lo enseño a vosotras. Y son toda una serie de hojas con todo lo que vamos a ir explicando, ¿vale? Eso es un resumen del tema. Entonces, lo que yo os pido es que lo que yo mande al foro, imprimirlo de manera que lo podéis traer aquí y vais anotando aquí vuestras anotaciones, ¿vale? Entonces no tenéis que copiar nada ni nada. Es que en realidad con el libro y con esto no necesitáis nada. Entonces, intentar imprimir lo que yo os mande lo que yo os mande al foro, ¿vale? Mira, esto es del tema 1, ¿verdad? No, esto es tema 3, tema 8. Vale, intentar imprimiros todo lo que vayan enviando al foro de manera que lo tengáis y es mucho más fácil. Todo el mundo al final va tomando notas y es muchísimo más fácil. ¿Vale? Después, voy saltando de un tema al otro porque me gusta
ir diciendo cosas así, no nos aburrimos. El examen. Tenemos, muy importante, un examen a final de enero o a principio de febrero, más o menos. El examen, os lo digo, es del 22 al 26 de enero del 2018, ¿vale? Si os examináis del 22 al 26 de enero del 2018, os examináis de los 7 primeros temas. ¿Qué ventaja tenéis? Que si os presentáis y aprobáis el examen, que es lo más probable, si habéis venido a casi todas las clases y habéis estudiado un poco, tenéis aprobado y en la convocatoria del 21 al 26 de mayo os examinaréis solo de los temas 8 al 14, ¿vale? Entonces, si aprobáis en enero los 7 primeros temas y luego aprobáis en mayo los 7 segundos temas, pues ya tenéis la asignatura aprobada y ya no tenéis que hacer ningún examen en septiembre ni nada. Si suspendéis el examen de los dos primeros, del 8 al 14, el examen de mayo, tendréis que ir al examen de septiembre con todo, ¿vale? O sea que es muy importante que intentéis, bajo todos los modos, presentaros en enero. Aunque penséis que no habéis estudiado mucho, que no os ha dado tiempo, porque habéis tenido mucho trabajo, por lo que sea, ¿vale? Intentar presentaros. Además, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a explicar los temas del 1 al 7 y las últimas clases antes del examen vamos a hacer exámenes nada más, ¿vale? Nos vamos a dedicar a hacer exámenes tipo test. Os voy a pasar, por ejemplo, no os asustéis con las preguntas, ese es el examen de enero del año pasado. Con todo lo que os voy a explicar, todo eso lo vais a saber de sobra y os va a parecer que es hasta fácil y todo, ¿vale? Son exámenes de 25 preguntas, tipo test, con tres opciones o cuatro, con 4 opciones. Las preguntas que os equivocáis restan, de manera que no puedes contestar todo un poco a ver si acierto, sino contestar solo las que estés segura, las que dudes muy poco también contestarlas y las que dudes mucho, mejor no contestarlas porque si las contestas mal te resta punto. La mayoría de alumnos que, vuelvo a repetir, que han venido a clase y han seguido todo, han aprobado el examen. No han sacado a lo mejor un 8, la gente que ha ido más liada, pero un 5 o un 6, la gente ha ido sacando en enero y luego ya en mayo es mucho más fácil porque solo tiene 7 temas. Más cositas. Vale, pues las clases van a ser aquí en este aula, que es el aula 6. Tenéis las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, pero bueno, pues eso ya tenéis los calendarios, que no habrá tutorías. Y nada, pues iremos explicando todas las cosas, poquito a poco. Y aquí está el examen. Vale, más cositas que os quería decir. Vale, el plan de acción tutorial. En el foro os voy a colgar, por un lado, lo del primer tema, el PowerPoint del primer tema, que quiero que lo traigáis para el próximo día impreso para ir tomando notas o si os lo queréis leer, pero no hace falta. Después, os voy a enviar también el plan de acción tutorial. ¿Qué es el plan de acción tutorial? Es un documento que el próximo día le echaremos un ojo al empezar la clase, donde está detallado qué vamos a hacer en cada uno de los días de aquí durante todo el año, o por lo menos los 6 primeros meses, o sea, el primer cuatrimestre, ¿vale? Por ejemplo, hoy estamos a día 10 de octubre, que es la primera clase. Hoy va a ser, no vamos a dar materia, hoy ha sido una presentación y una introducción. El próximo día ya haremos el tema 1. Entonces, yo os voy a dar un documento que lo voy a colgar en el foro, que va a poner que el martes de la semana que viene vamos a dar el tema 1, que el otro martes vamos a dar el tema 2, que el otro miércoles el tema 3, que el otro martes todo el rato, vamos a dar ya la primera parte del tema 4, el otro martes la segunda parte del tema 4. Entonces vais a saber qué vamos a hacer cada uno de los días, de manera que si yo os puedo decir, mira, estos temas son más fáciles, estos más difíciles. Si no podéis venir a todas las clases, pues intentar faltar aquellos temas que sean menos difíciles. Por ejemplo, os adelanto, el tema 1, tema 2 y tema 3, más o menos, bueno, puede ser importante que faltéis, pero por ejemplo, el tema 4 y el tema 5 no podéis faltar a clase, porque son temas complicados, o sea, complicados de entender. Es decir, en cuanto lo has entendido ya no tienes ningún problema.
Pero el tema 4 y el tema 5, cuando veáis la planificación, eso intentar no faltar porque son muy importantes, es la base de todo. De hecho, los exámenes, las preguntas de los exámenes no están equilibradas en cuanto a preguntas, no hay preguntas en igual proporción del tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, no. La mayoría de las preguntas, por ejemplo, del primer parcial son del tema 4 y 5, pero para entender bien el tema 4 y 5 tienes que saber lo anterior, ¿vale? Pero que digamos que hay partes más importantes y partes menos importantes. Vale, más cositas. Si queréis os voy a empezar a explicar un poquito qué vamos a hacer en cada uno de los temas, ¿vale? Bueno, si queréis coger el índice del libro, oye, ¿eso está encendido el aire? Pero no hace nada, ¿verdad? ¿Podéis abrir ahí un poquito? ¿Hace calor? Gracias. ¿No queréis calor? ¿No? Tengo calor, gracias. Vale, vale, pues entonces, si queréis os voy a explicar un poquito lo que vamos a ver durante todo el año. Bueno, el primer tema que vamos a ver es el tema de los seres vivos. ¿Qué vamos a explicar en ese tema? Pues vamos a explicar qué es la biología, que la biología es una ciencia. ¿Sabéis de dónde viene la palabra biología? ¿Os suena? Bio, bio, vida, vida, ser vivo. Bio es un ser vivo. ¿Y logía de dónde viene? De logos, de conocimiento. Es igual que psicología, ecología, geología. Es los conocimientos sobre los seres vivos. La biología significa la palabra, el conocimiento sobre los seres vivos. De manera que en el primer capítulo lo que vamos a estudiar es los seres vivos, de dónde vienen, cuál es la diversidad, de dónde venimos, la teoría de la selección natural de Darwin, ¿os suena alguna? ¿Vale? Que venimos todos de unas células pequeñas primitivas que se llamaban bacterias, de hace millones de años que vivían en la Tierra. Esos organismos primitivos evolucionaron hasta hoy en día y han llegado al máximo grado de evolución que podemos ser, por ejemplo, los seres humanos. Entonces explicaremos un poco qué es la ciencia, qué es el método científico, es decir, cómo Darwin en su día pudo explicar la teoría de la evolución o la teoría de la selección natural, ¿no? Observando, formulando hipótesis y comprobando que eran ciertas o no. Entonces vamos a explicar un poquito de qué el método científico, cómo funciona. Todo para, son cosas que además nos van a servir para el día a día. Eh, las moléculas biológicas es el tema 2. Vamos a empezar a estudiar los seres vivos y la naturaleza que tenemos en el planeta Tierra de lo más pequeño a lo más grande. Entonces empezamos por lo más pequeño que son moléculas. ¿Qué son las moléculas? Por ejemplo, las moléculas biológicas son las moléculas que yo tengo en mi piel que están formando el tejido que se llama piel, ¿vale? Entonces vamos a estudiar cómo son esas moléculas biológicas y cuáles son las más importantes. Vamos a estudiar esas moléculas biológicas, por ejemplo, como muy importantes en nuestra propia composición. Las moléculas biológicas son las que componen los seres vivos. Es decir, nosotros estamos compuestos por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno. Y para acordarnos nos podemos decir que es CHON, ¿vale? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esas son las moléculas de las que estamos formados. Tanto una cucaracha, un ratón, una ballena, un alga o una bacteria. Estamos formados exactamente de lo mismo. Y aunque Darwin eso no lo vio porque no tenía la tecnología para hacerlo, sí que lo observó, de que todos veníamos de lo mismo. Entonces, con las moléculas biológicas vemos que es una unidad absolutamente eh, increíble entre todos los seres vivos del planeta. Y no estamos hablando solo de animales, de plantas también. Es decir, tanto plantas como animales, como hongos y cualquier tipo de ser vivo del planeta, sea más o menos evolucionado, todos estamos formados por estas moléculas biológicas, por el chon.
Luego, ¿qué vamos a estudiar en el tema 3? Pues vamos a estudiar cómo se organizan los seres vivos. ¿Cómo se organizan los seres vivos? ¿Cuál es la unidad fundamental de organización de los seres vivos? La célula. La célula es un mini ser vivo en miniatura. De hecho, hay organismos unicelulares que solo están formados de una sola célula. Nosotros, ¿de cuántas células estamos formados? De millones y millones y millones. Somos organismos pluricelulares. Y el alga que tenemos en el mar es un alga unicelular. El funcionamiento del alga nuestro es muy parecido. Las células que tenemos dentro de nuestro cuerpo son muy parecidas a las de un alga del mar. A diferencia de que el alga tiene unos orgánulos diferentes dentro de la célula. Pero si comparamos, por ejemplo, una célula de un insecto y una célula de un ser humano, si tú las miras, son exactamente iguales. Tienen el mismo tipo de orgánulos. Dentro de las células hay un orgánulo que es como una parte que se encarga de respirar, otra parte que se encarga de producir proteínas, otra parte que se encarga de digerir hidratos de carbono para tener energía. Hay otra parte de las células que se encarga de guardar el gran tesoro que es la información genética y lo que hace que podamos trasladar nuestra información genética a nuestros descendientes. Es decir, nosotros trasladamos la información genética a nuestros descendientes a través de una célula única, primera, que es el óvulo, que se junta con el espermatozoide y forma una nueva célula. Esa única célula primera es exactamente igual que cualquier célula de cualquier ser vivo del planeta. Es exactamente lo mismo. Por eso sabemos y por eso decimos que todos venimos del mismo origen. Simplemente son organismos unicelulares que han ido evolucionando y unos se han convertido en animales, otros se han convertido en plantas, otros se han convertido en hongos y otros se han convertido en insectos, etc. Entonces, las moléculas de las que estamos formados y las células demuestran que todos venimos del mismo lugar, que todos hemos evolucionado hasta encontrarnos en el día de hoy. Cuando ya hayamos estudiado las células, vamos a estudiar el tema 4 y el 5, que serían los genes y los genes en acción. Esto es súper interesante, porque vamos a descubrir dónde el DNA o el ADN está dentro del núcleo de nuestras células y vamos a ver de qué manera las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, de qué manera esa célula huevo inicial que se forma cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, cómo puede ser posible que esa célula inicial pueda formar un nuevo ser vivo. Y además con la misma información genética. ¿Qué información genética pensáis que tiene una célula de la piel y una célula del pelo? ¿Pensáis que es la misma o es diferente? Mire, arriesgaros. No, igual. Todas las células. Es decir, yo soy única e irrepetible. Tú eres única e irrepetible. Tú eres única e irrepetible. La cucaracha esa es única e irrepetible. La hija de la cucaracha es única e irrepetible. Todos los animales, los animales que tienen, no, es que son todos únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque yo tengo la información genética de esa primera célula que era el óvulo y el espermatozoide que formaron una célula huevo. Entonces, esa información genética de la primera célula que tuvo mi madre, esa célula es la que se empieza a reproducir y a formar un nuevo ser vivo. Entonces, cuando se empieza a reproducir esa célula, la información genética se copia exactamente igual. Es decir, tú coges una célula de cualquier parte de mi cuerpo y es exactamente la misma, la célula que forma la sangre, la célula que forma la piel, las uñas, los huesos, cualquiera. Por eso, cuando hay investigación policial que quieren reconocer quién ha cometido un crimen, por ejemplo, pues tú coges, si tú tienes una sola célula de la persona, ya la vas a poder identificar, porque no hay dos personas ni seres humanos en el mundo que tengan la misma información genética. ¿Cómo podemos saber que somos hijos o no de nuestros padres? Ya lo sabéis, nos hacen una prueba del ADN y lo ven. ¿Cómo lo ven? Porque ven que hay una gran similitud, tienes mucha información genética parecida de tu padre y de tu madre. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiar en el tema 4 y 5 cómo se duplica esa información genética cada vez que la célula se divide.
Porque si tenemos una célula huevo al principio, que es el óvulo, que fue fecundado por el espermatozoide, se va a dividir en dos. Y luego se va a ir viviendo, pero la información genética siempre va a ser exactamente la misma. Después, hasta el capítulo 5 va a ser lo más importante realmente del tema. Luego, en el capítulo 6 vamos a hablar de los diferentes tipos de reproducción. Por ejemplo, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Por ejemplo, reproducción sexual, evidentemente, sabéis cuál es. Que el espermatozoide o las células sexuales masculinas tienen que fecundar las células sexuales femeninas. La fecundación de la reproducción sexual puede hacerse interna dentro del cuerpo o externa. Por ejemplo, la fecundación sexual externa la hacen las ranas, ¿vale? La hembra pone un montón de huevos y luego viene el macho y fecunda todos los huevos por encima. Eso se hace de forma externa, por ejemplo, en un estante. Luego vamos a estudiar, por ejemplo, la reproducción asexual. A que todo el mundo tiene en su casa una plantita, le quita una hoja, la pone en un tiesto y nace otra planta diferente. ¿Verdad? Pues eso se llama reproducción asexual. También tenemos las lombrices de tierra, que las cortamos por la mitad, pobrecitas, pero luego la cabeza desarrolla la cola y la cola desarrolla la cabeza. Pero, ¿cómo serán esos individuos? La información genética, ¿cómo pensáis que será? Si yo cojo un gusano, exacto, son clones. Si cogemos una lombriz de tierra y la partimos por la mitad, nos van a salir dos lombrices de tierra, pero van a ser clones. Si en casa tenemos una planta y cogemos un gajo de la planta y lo ponemos ahí, vamos a tener dos clones. En cambio, hay plantas, por ejemplo, en la mayoría de los árboles, que son plantas superiores, que necesitan, por ejemplo, los pinos, hay las piñas, que es la parte femenina, y el polen, sabes que en abril aquí en Ibiza se pone todo amarillo, más o menos. Pues ese es el polen de los pinos. Ese polen de los pinos llega a las piñas, fecunda las semillitas vuelan y nace un nuevo pino. ¿Qué tipo de reproducción pensáis que es esa? ¿Sexual o asexual? Sexual, porque la parte masculina de una planta, que es el pino, fecunda la piña de la parte femenina de la misma especie. De manera que hemos conseguido que la información genética sea igual que los padres o diferente. Diferente, claro, porque se ha juntado el polen de un árbol macho, que a saber cuál es, con una piña de otro árbol, de manera que hemos conseguido que haya, y ya os explicaré, variabilidad genética. A la naturaleza le interesa, los seres más evolucionados se reproducen sexualmente, por ejemplo, todos los mamíferos. ¿Por qué? Porque no nos interesa tener clones, nos interesa que seamos todos muy diferentes para que haya más probabilidades para adaptarnos al medio ambiente, a la temperatura, etcétera. Cuantos más diferentes somos entre todos, más probabilidades hay de que podamos sobrevivir, esto lo piensa la naturaleza, a, a, para conseguir comida, para conseguir agua, etcétera. Evidentemente nosotros tenemos otros factores como sociales, culturales, pero nuestra base biológica, aunque nos olvidemos de ella muchas veces, la tenemos, ¿vale? Por ejemplo, os adelanto un ejemplo que es muy bonito. Tenemos una población de conejos, ¿vale? Aquí en Ibiza, en un campo. Entonces, hay unos conejos que tienen más conejitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué conejos pensáis que sobrevivirán y llegarán a ser mayores y a tener descendencia? ¿Qué conejos serán los que aguanten más, sobrevivan y puedan tener hijos en el futuro? Perfecto. Los que se adapten mejor, los que consigan mejor la comida, los que sean más rápidos, los que tengan el oído más agudizado para escapar de los que le quieren atrapar, etcétera. Entonces, la evolución funciona de esta manera. Los animales más débiles van a morir porque no han sabido encontrar comida o agua o no han sabido escapar de sus depredadores y van a sobrevivir aquellos más fuertes y mejor preparados para sobrevivir en su ambiente. De manera que ya la naturaleza, de forma inteligente, lo que va a hacer es hacer reproducirse solo a aquellos animales más fuertes y mejor preparados. Y esto es lo que explica Darwin, la teoría de la selección natural.
se realiza una selección natural hacia aquellos animales más fuertes y más preparados. Y eso ocurre en la naturaleza, excepto con los humanos, ocurre en la naturaleza. Aquellos seres humanos más preparados son los que sobreviven y son los que finalmente. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, pues aparte de que porque pudo haber llegado un meteorito, pues fueron animales que llegó un momento que no estaban preparados para sobrevivir en su ambiente. Entonces, la naturaleza, la evolución, los eliminó. No a todos, porque tenemos muchos vestigios de animales de aquella época, del Jurásico, y de plantas, por ejemplo, los helechos. El helecho fue una planta que fue adaptándose y fue evolucionando y desde la época de los dinosaurios ha llegado hasta nuestros días, porque helechos hay un montón. Los helechos son unas plantas muy primitivas que han llegado hasta nuestros días a través de la evolución. ¿Vale? Después vamos a hablar de la herencia genética, es decir, primero vamos a ver cómo tenemos ese ADN dentro de las células y cómo se va a transmitir hacia nuestros hijos, cómo se van a reproducir los organismos de forma sexual, y luego vamos a ver la herencia genética, es decir, eh, cómo se va a transmitir eso realmente en los nuevos seres vivos, tanto en lo que vemos como en lo que no vemos. Nosotros, todas las personas, tenemos dos características. ¿Vale? Tenemos nuestra célula con nuestra información genética privilegiada y diferente a cualquier ser humano del planeta. Somos únicos e irrepetibles. Entonces, dentro de cada una de las células hay un montón de información. Si tú coges un pelito, utilizas toda una serie de metodologías y unos microscopios muy potentes, se puede ver una especie de mapa o de carta de toda la información genética que tienes tú, que viene de tus padres y de todos los antepasados. Entonces tú en tu información genética dentro de la célula de tu cuerpo, de todas las células de tu cuerpo, tienes exactamente la misma información. Es como un tesoro. Entonces, la información que tenemos es los 50.000 millones de tipos de colores de ojos que podríamos haber tenido, en todos los tipos de diferentes cabellos que han tenido todos nuestros antepasados, todos los niveles de inteligencia, si hemos sido más gorditos o más altos. Es decir, todo, absolutamente todo, también cosas que no son tan buenas, si las enfermedades que están asociadas a la información genética que tenemos ahí, que hemos podido heredar, que a lo mejor en 5 generaciones nos han presentado y nos ha tocado a nosotros la enfermedad. Entonces, luego otra cosa es lo que se manifiesta. Una cosa es lo que tenemos guardado en el núcleo de las células de nuestro cuerpo y otra cosa es lo que se expresa. Por ejemplo, ¿qué se expresa en mí? Pues se ha expresado que tengo el pelo lacio, que tengo los ojos marrones, que soy más bien bajita, eh, que tengo unos huesos fuertes, que tengo un carácter y una personalidad de una manera determinada, pero podría haber salido cualquier otra cosa. Es decir, yo tengo esa información genética dentro de mis células y por azar se ha manifestado esta. Entonces, en el tema 7 vamos a ver la información genética que tenemos dentro de las células de nuestro cuerpo y aquella información que se ha manifestado. Eso se llama genotipo, es lo que tenemos dentro de las células, y el fenotipo es lo que se expresa. Y es súper interesante porque vamos a hacer una especie de ejercicios muy sencillitos, inspirándonos en Mendel, porque Mendel fue un monje que quiso demostrar cómo se pasaban las características de los padres a los hijos, pero se centró en plantas, en la planta del guisante. Mendel era austríaco, vivía en un monasterio y se dedicaba a plantar guisantes y a cruzar diferentes plantas, ¿vale? Y fue anotando y anotando durante un montón de años y fue el que inventó o el que formuló las primeras leyes de la genética. Es increíble. Lo único que hizo fue, a ver, si junto una planta con la semilla rugosa, la flor rosa y con, no me acuerdo qué más, la junto con otra que tiene la flor blanca y el fruto cuadrado, ¿qué pasa con los hijos? Entonces él estaba haciendo todo el rato experimentos hasta que demostró cómo se expresaban esa información genética. Entonces nos basaremos en todos los estudios de Mendel y aprenderemos también a decir que si una persona con esas características
se junta con otra y tiene un hijo, ¿qué va a expresar ese hijo? Más bien, ¿qué probabilidades vas a tener de tener los ojos marrones? ¿Qué probabilidades vas a tener de los ojos azules? Si tu padre tiene ojos marrones y tu madre azules, según la información que hay, tú tendrás una probabilidad de tenerlos de una manera o de la otra. Entonces, vamos a estudiar todo eso de una manera muy sencillita, ¿vale? Esto va a ser un poco los 7 primeros temas, ¿vale? Y luego no voy a extenderme ahora, voy a hacerlo muy rapidito, 5 minutos, y ya acabamos la clase por hoy. Del tema 8 al tema 14 ya cambiamos totalmente, es decir, los primeros temas es para ver de dónde venimos, qué somos y de qué estamos constituidos, de moléculas, de células, y cómo traspasamos esa información genética de los padres a los hijos. Lo que vamos a hacer a partir del capítulo 8 es centrarnos un poco en el ser humano y vamos a ver cómo funciona un ser vivo puesto como ejemplo con el ser humano. Vamos a estudiar todo lo que es el sistema digestivo, todo lo que es el metabolismo, vamos a estudiar todo el sistema endocrino, que es todo el sistema de las hormonas, vamos a estudiar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, eh, bueno, todo eso. ¿Vosotras tenéis un poco de idea de esto o no? En el colegio, ¿no? Es súper interesante. Yo siempre digo que esta asignatura realmente es que sirve para el día a día. Es decir, entender cuando una mujer no se encuentra bien porque ha venido la regla, porque tienes tales hormonas que tu glándula endocrina está liberando al torrente sanguíneo, es mucho más fácil entenderte a ti misma y decir, ah, vale, no pasa nada. Que tenemos lo sabemos, que es lo que pasa, y entendemos que podemos estar mejor o peor por una alteración hormonal, pero qué mejor que poderlo estudiar y saber exactamente cuáles son las hormonas que, por ejemplo, ante una situación de miedo terrorífico, nos pueden ayudar a pasar ese momento o qué hormonas cuando estamos muy estresados y muy nerviosos se segregan a nuestro cuerpo y nos hacen sentir tan mal. ¿De acuerdo? Son todo cosas que nos van a ayudar a entendernos a nosotros mismos. Luego también, muy importante, vamos a estudiar el sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro, cómo se envían las órdenes de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo, la conexión que hay entre el cerebro y la médula espinal. Para acabar, después de ver un poquito cómo funciona nuestro cuerpo, vamos a volver un poco a la reproducción, pero realmente es un poco repetición de lo que dijimos en los 7 primeros temas. Vamos a hablar de la reproducción más concreta humana, pero es un tema que realmente no van a hacer muchas preguntas del examen. Mira, el tema 12, 13, 14, muy poquitas preguntas, es solo que lo entendáis y que lo comprendáis. No hace falta que estudiar nada. Lo importante es el capítulo 8 al capítulo 12. Evidentemente hay que tener una noción del resto, pero con una noción basta. Es una pena porque, bueno, aquí en el capítulo 13 vamos a estudiar la evolución, vamos a estudiar todo lo que es Darwin, pero yo muchas veces os lo explico al principio. Entonces os lo explico al principio porque realmente en el primer tema y en el este de la evolución se dicen muchas cosas parecidas y os lo explico y luego vosotras ya podéis sacar lo que os interesa. Ecología. Vamos a estudiar muy poquito, esto va a ser una clase, es una pena porque es un tema súper interesante, pero bueno. Luego os voy a recomendar alguna cosita. Mira, glosario, ir a la página 267. Muy importante. El glosario es un resumen de todos los conceptos básicos de biología que tenéis que tener. Si vosotras sabéis el glosario, sabéis los 14 temas. Entonces, os recomiendo que cada vez que estudiéis, evidentemente, si no habéis entendido los temas ni habéis estudiado un poco, con el glosario solo no hacéis nada. Pero cuando ya habéis estudiado y habéis venido a clase o habéis seguido las clases por internet, os va a venir de maravilla. Entonces, cada vez que estéis estudiando y os atasquéis porque no entendéis un concepto, evitar buscar el concepto por el tema. Primero, al glosario. Os vais al glosario que os va a ayudar rapidísimamente. Después, os quería explicar cómo se ordenan, ya terminamos. El capítulo 1, ¿vale? Ah, muy importante. Los esquemas y los dibujos del libro son fascinantes. Con
un poquito de texto que yo os dé en las presentaciones de PowerPoint y los dibujos, podéis estudiar la asignatura. De hecho, si tenéis un poco de memoria visual, a aprovecharlo, porque la mayoría de las cosas las podéis estudiar con dibujitos y esquemas. Todo. Es decir, hay, además, a medida que vayamos estudiando, os voy a decir, este sí, este no, este sí, este no, para que os centréis solo en los esquemas que son importantes. La mayoría de los esquemas no tenéis que aprenderlos de memoria, es simplemente que los entendáis, porque, repito, es un examen tipo test, entonces tenéis que haber entendido y comprendido todo. Es verdad que hay que saber algunas cosas de memoria, pero no es lo más importante de esta asignatura saber cosas de memoria. Hay que entenderlo y luego os saldrá todo. Entonces, por ejemplo, el tema 1. Iros a la página 10, por favor. Vale, página 10, veis que hay un resumen, ¿vale? Todos los temas tienen un resumen súper bueno aquí y luego muy importante las preguntas de autoevaluación. Y detrás la solución, pero no la miréis porque si no, no veis nada, miradla después. Entonces, nosotros aquí en clase, si vamos a un ritmo así, vamos a un buen ritmo, vamos a explicar todos los temas y antes de irnos a casa vamos a hacer las preguntas de autoevaluación. Cada uno va a hacer una pregunta y vamos a ir, que no he entendido nada, no me acuerdo, no pasa nada. Yo no os voy a examinar, ni os voy a valorar absolutamente nada. Yo soy una profesora tutora, el día del examen vendrán profesores de Madrid y os harán los exámenes. Yo no tengo ni idea del examen ni de nada. Es decir, yo estoy aquí para ayudaros. Entonces, yo os voy a preguntar todo el rato y aunque no os enteréis, da igual. Decid lo que penséis y si no os equivocáis, pues para eso estoy yo. Si no, no vendríais a clase. Entonces, las preguntas de autoevaluación. Si respondéis a todas las preguntas de autoevaluación, significa que sabéis el tema. No hace falta nada más. Es decir, ¿que hay más contenido? Lo que os he dicho antes, pues sí. El tema 1 no, porque es fácil. Pues ¿que hay más contenido? Sí, pero no hace falta. Es decir, a no ser que queréis sacar un 10. Si queréis sacar un 10 en el examen, pues entonces quizás tenéis que estudiar más. Pero si queréis sacar un 7 o un 8, con estudiar las cosas que yo os diga y hacéis la autoevaluación y la respondéis, no hay ningún problema. De hecho, el próximo día explicaré el capítulo 1 y haremos las preguntas de autoevaluación. Y ya veréis que además las preguntas están súper bien, son súper amenas y ahí te das cuenta si te has enterado del tema o no te has enterado y te sirve para estudiar más una cosa o la otra. ¿Vale? Y más o menos eso es lo que os quería explicar hoy. No sé cómo vamos a estudiar, os he hecho un resumen de lo que vamos a estudiar en los 7 primeros temas, cómo van a ser las clases, que miréis el foro el próximo día para antes de venir a clase con la primera presentación y el planning de las clases de todo el año y que por favor os apuntéis si podéis al seminario de herramientas tecnológicas, que hay varios, podéis preguntar en secretaría cuándo es el próximo para poder dominar un poco esto, porque si no se os va a hacer pesado. A mí se me hizo pesado, si, no sé vosotras si manejáis mucho internet, ¿sí? ¿Un poco? Vale. Y nada, y preguntas. Ay, perdón, que quería hacer una presentación antes. Yo soy licenciada en ciencias ambientales, soy ambientóloga y me dedico a trabajar temas de medio ambiente, temas de energías renovables, temas sociales y socioambientales y bueno, pues hago un poquito esas cosas y además soy profesora de aquí de la UNED. Preguntarme cositas, ¿tenéis dudas o algo? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, me alegro. Pues nada, nos vemos el próximo día a las 6:30. ¿Cuándo vas a subir? Eso lo voy a subir durante la semana, ¿vale? Igualmente, sabéis que podéis redirigir vuestro correo de la UNED a vuestro correo personal, ¿lo sabíais? Lo digo porque eso es útil, así os salta en el personal y así no se os pasa. Lo subiré toda esta semana, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por venir, espero que no os hayáis aburrido mucho. ¿Y tenéis clase ahora? Ya habéis acabado. Hoy ya está. ¿Habéis hecho muchas horas hoy de clase? Pues yo entre trabajo, mates y biología. ¿Qué llevas de las 8? Vale, pues a descansar. ¿Y tú? No, yo he hecho 2 horas una hora de matemáticas. ¿Y ya está? ¿Y no has trabajado hoy? Bien.
que nada. Vale, me espera el niño en casa. Genial. Pero- Bueno, venga, hasta luego.